Esto nos lo cuenta Voz Populi, lo veis ahí, y cuenta... Bueno, Voz Populi ha cambiado el diseño. Voz Populi es mi periódico, esto ya lo sabéis, y ha cambiado el diseño para mejor, porque el diseño que tenía no era muy allá, ahora lo tienen, ahora ya da gusto leer el periódico. Bueno, España, paraíso para los refugiados. Es el país de Europa más abierto a acogerles y el segundo del mundo. El 85% de los españoles tiene un mayor grado de aceptación de los refugiados que el resto del mundo, un porcentaje que ha aumentado 8 puntos desde 2021. España sí es un país para refugiados. Al menos eso es lo que dicen los datos. Es el primer país europeo y el segundo del mundo que más refugiados estaría dispuesto a acoger. Al menos así queda recogido en un estudio de la consultora Ipsos, publicado esta semana y en base a análisis realizados en 29 países con motivo del Día del Refugiado. En datos concretos, el 85% de los españoles tiene un mayor grado de aceptación de estas personas que en el resto del mundo, un porcentaje que ha aumentado 8 puntos desde 2021 y al que le sigue el Reino Unido con un 84%, Suecia con un 82%. A nivel mundial somos los segundos países más abiertos a la acogida, después de Nueva Zelanda, donde el 87% de la población apoya la llegada de refugiados. Además, el 57% de los españoles cree que los refugiados hacen una aportación positiva. El primero en Europa y solo un 29% apoya el cierre de fronteras, el porcentaje más bajo de respaldo en Europa tras Polonia. Solo un 29% de los españoles apoyan, es muy poco, no llega ni a un tercio. Sin embargo, el 49% de la población española desconfía de que las personas refugiadas vengan por las intenciones que declaran, un porcentaje 9 puntos superior a 2022. Por su parte, los países que muestran menor aceptación son Corea del Sur, Singapur y Turquía. Además, Turquía es que tiene muchos de la guerra de Siria, aquí evidentemente no hay tantos. Además, Turquía y Malasia son los países que más apoyan la idea de deportar personas refugiadas en su país y cerrar las fronteras. Cuenta este periódico, María Villar Client, manager no sé qué. Una de las conclusiones que se trae de este estudio es que en la mayoría de los países existe un alto apoyo para dar refugio a las personas que escapan de la guerra o la persecución. De media, un 74% de la ciudadanía mundial afirma que los países deberían acoger a esas personas en dichos casos. El estudio también analiza cuáles son las motivaciones para acoger a personas refugiadas, ya sean por razones humanitarias u obligaciones legales, entre otras. La obligación humanitaria es la motivación más importante de todos los países. De media, un 42% de la ciudadanía mundial así lo asegura, mientras que en España ese porcentaje alcanza un 51%, lo que coloca al país con uno de los porcentajes más altos del continente europeo. Por otra parte, sobre si se debe permitir que se queden solamente las personas refugiadas ya presentes en el país de acogida y si se debe acoger a más, existe un apoyo mayoritario para permitir que los refugiados que ya están presentes se queden, pero hay menos consenso sobre si permitir o no la entrada de más refugiados. Sin embargo, España tiene una visión más clara, puesto que el 65% de la población española apoya dejar a los refugiados que están actualmente en el país que se queden y además que se permita entrar a más. Esto convierte a España en el segundo país del mundo, después de Nueva Zelanda, y el primero a nivel europeo con respecto a estos temas. Claro, a efectos prácticos es el primer país del mundo, porque Nueva Zelanda, a ver si me entendéis, son dos islas perdidas en el fin del mundo. Llegar a Nueva Zelanda no es fácil, ya es difícil llegar a Australia, pues no digo a Nueva Zelanda. Así que España en cambio está, digamos, en un lugar rodeado de países, a caballo entre dos continentes, y proyectado sobre el americano. ¿Por qué España es tan abierto con los refugiados? Porque claro, esta sería la pregunta. Al ver estos datos, cabe preguntarse por los motivos que explican por qué España es un país tan abierto en lo que a aceptar refugiados se refiere. ¿Hay una explicación sociológica, histórica, cultural o económica? La experta consultada explica que las actitudes hacia los refugiados a nivel mundial y en España se volvieron más favorables en 2022. Esto sugiere que la crisis de Ucrania aumentó la apertura pública a los refugiados y revirtió algunas preocupaciones generadas por la pandemia. Yo creo que la clave está ahí. Es decir, cuando nos dicen refugiado identificamos un ucraniano. Y los ucranianos quedan simpáticos en España. Especialmente simpáticos. La gente del este es muy trabajadora, bien lo sabéis. Cuando el otro día llamé a un electricista, era un polaco, un tipo gigante y un trabajador impecable, lo dejó todo perfecto en cuestión de minutos, daba gusto, hasta le invité un café en el café de abajo. Así que yo creo que viene por ahí. Pero sobre el caso concreto de España, asegura, podemos considerar que España es un país abierto y solidario.
Lo vemos cuando analizamos datos sobre otras temáticas. Por ejemplo, los españoles lideran la donación de órganos, está entre los 3 países del mundo que más apoya el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y además es el 78% de los españoles está a favor del matrimonio gay. Además, el 72% de los españoles reconocen que las personas transgénero sufren discriminación. Son datos que indican apertura y solidaridad por parte de la población española. Vamos, que como veis el 2030ismo ha venido para quedarse. Ahora ya en serio, a mí me parece bien que ser un país abierto, especialmente con los refugiados. Un refugiado no es lo mismo que un inmigrante ilegal. Un refugiado es alguien que, por una cuestión de guerra, esencialmente en su país, o de persecución, pues necesita marcharse. Dios nos libre de ser refugiados alguna vez en nuestra vida. España, de hecho, en la guerra civil envió muchísimos, miles y miles de refugiados a Francia y a Portugal, sobre todo a Francia, sobre todo al final de la guerra. Entonces, cuando un país está en guerra y bueno, te han destruido tu casa o sientes realmente que tu vida corre peligro, pues lo suyo es que alguien en el país de al lado o en otro país te acoja. Y eso está bien, eso dice mucho y muy bueno para los españoles, es decir, para los habitantes de este país, que es gente abierta en este aspecto, que les parece bien, que en el caso de que en un país haya guerra, pues acoger a la gente que está padeciendo esa guerra o que esté padeciendo esa persecución. En fin, lo hemos visto con los venezolanos y lo bien recibidos que han sido aquí. Cualquier venezolano lo sabe a la perfección, ¿no? En el caso de los venezolanos, bueno, no ha habido propiamente una guerra, pero en fin, Maduro, Chávez y Maduro han dejado el país en tal estado que cualquiera que vaya a Caracas o a cualquier ciudad venezolana diría que por ahí han pasado varias brigadas de tanques acorazadas, porque está el país destrozado, ¿no? O cómo recibimos, por ejemplo, cuando hay algún terremoto o alguna cosa de estas, que la generosidad natural de la gente. Esto es bueno. No es necesariamente malo, al contrario, yo creo que es bueno y me alegra vivir en un país y tener unos paisanos que son tan generosos, en este caso además por mayoría aplastante. Así que por favor no me confundáis con inmigrantes, que es otra cosa diferente. Pero vamos, los refugiados en general, tener más gente siempre es bueno, no lo olvidéis. Tener más gente en un país siempre es bueno. La mayor parte, la inmensa mayoría de la gente, lo que quiere es vivir tranquilamente, ganarse la vida de forma honrada con su trabajo y dar una mejor vida a sus hijos. La mayor parte, pero la inmensa mayoría. Es decir, de entre refugiados e inmigrantes, los que se dedican a la delincuencia son muy pocos. Evidentemente a esos hay que perseguirlos, pero como se persigue a los españoles y a cualquiera que cometa un delito, ¿no? Hay un debate muy habitual que se dice, cuando se comete un delito, si son inmigrantes no se dice la nacionalidad, y en cambio si son españoles sí se dice. Yo soy partidario de que se diga la nacionalidad, la estatura y todos los datos. Ya os he dicho en alguna ocasión que yo fui periodista de sucesos y es bueno dar tu edad, complexión física, etcétera, porque te permite hacerte una idea del suceso mucho mejor, ¿no? Piensa que lo estás leyendo, entonces tienes que, no te están mostrando al asesino, te están hablando de él, ¿no? Al sospechoso. Pero es que eso debería dar igual. En serio, debería ser un dato pues como cualquier otro, como la complexión. Porque si un argelino comete un delito, el delito no es peor por el hecho de que lo haya cometido un argelino, es simplemente un argelino cometiendo un delito. Si un argelino mata a alguien, es lo mismo que si un español mata a alguien, es lo mismo. Hay que preocuparse por la persona que ha matado, ¿no? Y evitar que eso vuelva a suceder. Así que, ya sean refugiados o inmigrantes, siempre es bueno. Cuando un país atrae gente, es bueno. Significa que el lugar donde estás es un lugar deseable. No es un lugar donde la gente huye. Si los refugiados no quisieran venir a España, habría que planteárselo. Y bueno, vivimos en un lugar tan espantoso que no quieren venir aquí. No lo sé, hay muchos lugares del mundo donde nadie quiere ir. Aunque estés en guerra en tu país, dices sí, a donde sea, menos a ese sitio. Así que esto me parece, y así os lo digo, una buena noticia.